Gloria a Dios, Dios les bendiga a todos, amados hermanos, a nuestros amigos también que están viendo esta transmisión, que el Señor les bendiga grande y maravillosamente. Yo sé que por muchos lados están viendo esta transmisión, lo cual nos alegra porque el propósito de estar aquí es primeramente para darle la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo, pero también poder llevar la palabra a aquellas almas que aún no la han conocido, aquellos que no han recibido a Jesús como su Señor, como su Salvador. Les invitamos a que lo hagan. Amén. El Evangelio no es a la fuerza, el Evangelio es algo que tiene que nacer de su corazón, de mi corazón, porque sabemos que si lo hacemos solamente por obligación o solamente porque me dijeron, eso no cuenta delante de Dios. Lo que cuenta es lo que hay en su corazón, lo que usted está sintiendo, y si realmente usted lo hace de verdad, pues el Señor le va a recibir. Amén, porque muchas veces engañamos al hombre pensando que sí estamos haciendo algo de verdad, pero a Dios nadie lo puede engañar. Dios no puede ser burlado de nadie. Así que agradezco al Señor porque nos permite estar con vida, con salud y con fuerzas. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado, hasta aquí el Señor nos ha guardado, y como dijo el profeta Samuel, hasta aquí podemos decir, hasta Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Yo voy a invitarlos, amados hermanos, amigos, vamos a ir al Evangelio según San Juan. Vamos a leer en el capítulo 10 del Evangelio según San Juan, y vamos a estar meditando ahí la bendita palabra de Dios. Yo creo que muchos hemos oído de este pasaje, conocemos esta palabra. Gloria sea el nombre bendito del Señor. Y lo hacemos siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Leemos la Escritura de esta manera y dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, antes huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta parábola les dijo Jesús, mas ellos no entendieron qué era lo que se les decía. Volvióles pues Jesús a decir: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y robadores, mas no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene, y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata, y esparce las ovejas. Así que el asalariado huye porque es asalariado, y no tiene cuidado de las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también me conviene traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Gloria al Señor. Vamos a meditar, hermanos amados, como lo conocemos, en la parábola del buen pastor. Aquí el Señor Jesucristo está hablando al pueblo, está hablando, hermanos, a sus discípulos,
También estaban ahí, hermanos, los fariseos, estaban los saduceos, estaba aquella gente religiosa de aquel tiempo que les gustaba siempre estar buscando qué falta encontraban al Señor Jesucristo. Estaban tratando siempre de contradecir el mensaje de Dios. Porque, hermanos amados, a los líderes de aquel tiempo el Señor los había puesto como pastores del rebaño, como pastores del pueblo, que cuidaran, que les alimentaran. Pero ellos realmente se apacentaban a sí mismos. Ellos se preocupaban por ellos mismos. Dice la palabra que ellos se preocupaban por tener los primeros lugares en las sinagogas. Cuando ellos llegaban, ellos querían que les prepararan el mejor lugar, o si iban a donde los llamaran, ellos querían tener el primado en todo, ser distinguidos, que la gente, hermano, los saludara con respeto en las calles y les dijera, ahí va el maestro. Y es cierto, dice la palabra del Señor, hermanos, que aquellos que nos enseñan y nos predican la palabra, hay que tenerlos, hermanos, con doble honra, por causa del trabajo que hacen. Es cierto, hermanos, pero cuando alguien realmente, hermanos, está haciendo la obra de Dios, esa persona es merecedor de honra, pero el que no, hermanos, no tiene por qué. Pero ellos solamente veían eso y ellos querían. Vemos el estilo de los fariseos. Cuando ellos entraban al templo, ellos no se arrodillaban, ellos no se postraban, porque ellos querían ser vistos por los hombres. Y ellos levantaban su mano y oraban en voz alta para que, hermanos, la gente escuchara que realmente ellos oraban. Pero en su corazón había mucha hipocresía, en su corazón había maldad. Y entonces, amados hermanos y amigos, el Señor se ve la necesidad de traer esta parábola para hacerle ver, hermanos, no solamente a los líderes religiosos, sino al pueblo, hermanos, que solamente Él era el buen pastor. Que todos aquellos otros pastores que habían estado antes, hermanos amados, como dice acá el versículo, eran solamente asalariados. Y no se preocupaban porque el lobo viniera y dispersara al rebaño, o porque se robara, hermanos, las ovejitas, como si lo ponemos literalmente. Amén, hermanos, un pastor que cuida un rebaño, hermanos, él no se duerme, él está al cuidado de las ovejas. Él no va a estar allá, hermanos, en otro lugar y que venga cualquier, hermanos, bestia del campo y se lleve una de sus ovejas. La Biblia habla del rey David, hermanos, que él era pastor de ovejas. Y él cuidaba muy bien sus ovejas. Eran las ovejas de su padre, pero en sí, él era el pastor. Y dice la palabra del Señor que si un lobo venía, David, hermanos, él se enfrentaba a aquel lobo. Hermanos, si venía un león, hermanos, él lo enfrentaba. Si venía un oso, hermanos, él lo enfrentaba. O si fuera una hiena, hermanos, que son animales carnívoros que les gusta ir y buscar carne. Entonces, cualquier animal que fuera, hermanos, que quisiera hacerle daño a alguna de las ovejas, la Biblia menciona de los leones y los osos. Pero David dice que él los enfrentaba, hermanos, y peleaba con ellos y los mataba para cuidar las ovejas. Eso es lo que hace un buen pastor. Hermanos, aquí literalmente, hermanos, si hablamos en los términos espirituales, un hombre a quien Dios ha llamado como pastor, él es el encargado de velar por sus ovejas. Él es el encargado de ver y darles de comer a las ovejas, de llevarles la palabra del Señor. Cada líder, cada predicador, hermanos, es el encargado de llevar el mensaje de la palabra del Señor hermanos, a un grupo, o en este caso, hermanos, a cualquier persona que esté escuchando y que nos esté viendo. Es el propósito. Entonces, hermanos, pero aquellos que no hacen su trabajo, ellos no son verdaderos pastores. Ellos son asalariados. Amén, pero hay un castigo para ellos. Pero aquí Jesús, el Señor, está diciendo, de cierto os digo. Ya lo había mencionado en algunas ocasiones acerca de lo que quiere decir de cierto. Amén. Aquí, hermanos, la palabra del Señor nos repite la misma frase 2 veces. Y uno puede decir, pero ¿para qué? No hay necesidad de 2 veces, pero sí es necesario.
porque nosotros no entendemos. A veces nos hablan y no hacemos caso, y nos vuelven a hablar y seguimos en la misma. Entonces, en el griego, hermanos, para cuando alguien quería dejar algo directamente en el corazón, él tenía que repetir, y dice desierto, desierto. O sea, era una repetición lo que se hacía para dejar las cosas en claro. Nosotros tenemos, ¿verdad?, la mala costumbre de que, eso es en Latinoamérica, no sé, en otros países, pero la costumbre es de alzar la voz cuando queremos que alguien entienda lo que hemos dicho. Y entonces lo que hacemos es alzar la voz y hablamos fuerte para que nos puedan entender, pero en el griego no se grita. En el idioma de ellos no se grita, simplemente se le repite la frase. Porque Jesús les pudo haber dicho, de cierto les digo, pero no, para que les quedara claro que él estaba hablando en serio, él les está diciendo, de cierto os digo. Por eso cuando habla referente a la santidad de Dios, él dice que es santo, santo, santo. ¿Entendieron en la primera? No, bueno, aquí les va la segunda, santo nuevamente. ¿No entendieron? Bueno, aquí va otra vez, santo. Ese es nuestro Dios. Santo, santo, santo. Entonces, él está diciendo, amados, de cierto os digo, el que no entra por la puerta, dice, en el corral de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador. Ahora él está hablando, hermanos amados, que hay un redil, que hay una iglesia, hermanos, como le llamamos, que hay un templo, que hay una capilla, como le quieran llamar, un edificio donde el pueblo de Dios se reúne. Y él está hablando que en ese redil, hermanos, hay un rebaño de ovejas. Se entiende, hermanos amados, que en el pueblo de Dios está hablando de la gente, de toda persona que ha creído en el Señor Jesucristo. Amén. Es una ovejita más, aunque hay muchos cabros metidos dentro del rebaño. Amén. Son aquellos que saltan de un lado para otro, ¿verdad? Y no están estables. Están que un día sí, que un día no. Bueno, de todo hay en la viña del Señor. Amén. Entonces, él está diciendo, hermanos amados, que el pastor lo que hace, él entra por la puerta. ¿Verdad? Es como cuando uno entra a su casa, uno lleva la llave, hermanos, y le quita llave a la casa y entra por la puerta porque es la casa de uno. Pero ¿qué es lo que hace el ladrón? ¿Verdad que el ladrón no le toca la puerta o le toca el timbre para que lo deje entrar y llevarse sus cosas? ¿Verdad que no lo hace? El ladrón, hermanos, él entra por otro lado, él no entra por la puerta, él va a buscar a ver dónde le dejó abierto, hermanos, o si no, pues le rompe una ventana, le rompe el techo, lo que sea, hermanos, y entra y hurta lo que no es de él. Entonces dice mas el que sube por otra parte, ese es ladrón y es robador. Mas el que entra por la puerta, dice, el pastor de las ovejas es. Entonces normalmente, hermanos, cuando las ovejas están en el aprisco, así se le conoce el lugar donde las guardan en el tiempo de invierno, porque hay mucho frío por las montañas normalmente en Israel, entonces no se podía. Y hermanos, creo que cuando llueve nadie quiere estar allá afuera, ¿verdad? Aunque esté cuidando un rebaño, los pastorcillos lo que hacen es salir corriendo y llevan las ovejas al aprisco, al corral, pues para que entendamos mejor. Hermanos, y entonces, y ellos se van a un lugar donde esté seco. Entonces, el portero, hermanos, después de que digamos que ya la lluvia pasó, de que salió el sol, de que está listo, entonces él va y él abre la puerta del redil y deja que las ovejas entren. Entonces, dice la palabra del Señor, que es el pastor, el que entra por la puerta. Y está hablando del Señor Jesucristo, el verdadero pastor, el gran pastor de las ovejas, es nuestro Señor. Y entonces dice la palabra, hermanos, en el verso 3 del capítulo 10 de San Juan, a dice, abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca.
Ahora encontramos, hermanos, que está el pastor, el buen pastor. Amén, pero aquí hay un portero. Ahora, hermanos, ¿quién es el portero? Y entonces puede haber algunas especulaciones, hermanos, sobre quién es el portero, ¿verdad? Del cual habla la palabra del Señor. O sea, quién fue el que abrió la puerta para que llegara Cristo, hermanos, a llamar las ovejas. Y, hermanos, podemos decir, hermanos, que el portero era Juan el Bautista, porque él fue el que abrió, hermanos, él fue el que preparó el camino del Señor. Él fue anunciado, hermanos, por los profetas, por Isaías en el capítulo 40, por Malaquías, hermanos, en el capítulo 3 y en el capítulo 4, estaba anunciando que iba a venir Juan, hermanos, a preparar el camino del Señor. Él fue el que empezó a abrir la puerta al reino de los cielos. Amén. Y entonces él fue el que les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno. Amén. Y entonces, y él les dijo, ¿saben qué? Detrás de mí viene alguien, amén, que es más poderoso que yo. Él los va a bautizar a ustedes con Espíritu Santo y con fuego. Él dijo, él es el esposo, él es el novio. Bendito sea Dios. Y entonces en Juan 1:29, hermanos, ahí un poquito atrás, si leemos, nos dice la escritura, hermanos, hablando de este momento. Y dice, hermanos, el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él. Y dice, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, él fue el que presentó a Jesús. Y él dice, este es del que yo dije, tras mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Ahí está diciéndole Juan al mundo, miren, este es Dios, pero ahora se ha hecho carne. Porque Juan está diciendo, este era antes que yo. Pero si Juan nació 6 meses antes que él, ¿cómo iba a ser Jesús antes? Pero es que aquí, hermano, nos está hablando acerca de Jesús, el Dios Todopoderoso, no Jesús hombre. Él fue el que nació después. Pero él, hermanos amados, él dice, hermanos, que él no le conocía, mas para que fuese, hermanos, manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando, dice, con agua. Él no le conocía, hermanos amados, pero él sabía que iba a venir. Por eso él vino, hermanos, bautizando. Él abrió la puerta, hermanos. Él es el portero. Él es quien entra, hermanos, presenta a Jesús, hermanos, al mundo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces dice la palabra, Juan les abre, hermanos, y empieza Jesús a predicar el evangelio, decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la gente dice que se amontonaba para ir al bautismo de Juan, y había mucha gente, pero un día, hermanos amados, la gente empezó a irse con Jesús y empezaron a abandonar a Juan. Y ellos empezaban a irse, y hermanos, y los discípulos como que se pusieron un poco celosos, los discípulos de Juan, o tristes, no sé. ¿Sabes qué, maestro? Le dijeron, mira, la gente se está yendo con aquel que bautiza al otro lado del río. Pero veamos la humildad de Juan. Y él dice, es que a él merece que crezca y yo que mengue. Porque él es el esposo. Dijo, yo solamente soy el amigo. Y yo me gozo por eso. Dijo, este es mi gozo cumplido. Amén. Porque, hermanos, las ovejas estaban yendo con el verdadero pastor. Juan solamente era el portero. Y él les dijo, ¿sabe qué? Él es el maestro. Él es el verdadero. Amén. Por eso él no negó y él dijo, yo no soy. Cuando le preguntaron, ¿eres tú el Cristo que había de venir? Y él les dijo, no, yo no lo soy. Yo solamente soy una voz que clama en el desierto. En el Salmo 81, vamos a ver que dice que a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Ahora vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor ahí en el Salmo. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas, dice a José, que estás, dice, entre querubines, resplandece.
Mira aquí, hermanos, el salmista, él está hablando acerca de Jesús. Él pastorea, hermanos, como ovejas, dice a José, o sea, a Israel, que está entre los querubines. En Isaías capítulo 40 también vamos a ver en el verso 11. Dice la escritura, dice, como pastor apacentará su rebaño. En su brazo, dice, cogerá los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará, dice, suavemente las paridas. Mire qué lindo, hermanos, la profecía. Hermanos, como pastor, dice, iba a apacentar su rebaño. En su brazo, dice, llevará los corderos. Los corderos son los jóvenes. En su seno pastoreará, dice, suavemente las paridas. Amén. Aquellas que tienen sus niños. Y los chiquitos, hermanos, las nuevas crías son los nuevos que llegan al evangelio. Entonces Él las va a pastorear, dice, en sus brazos los va a llevar. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces ahora dice, hermanos, que las ovejas, hermanos, llama por nombre de cada uno. Él conoce, hermanos, su nombre, Él conoce mi nombre. Y es más, dice la Biblia, hermanos, que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Toda persona que entrega su corazón al Maestro, al Señor Jesucristo, hermanos, hay un libro en el cielo que se le conoce como el libro de la vida. Y ahí, hermanos, está escrito el nombre de cada uno. Y en aquel día final, dice la Biblia, que el Señor le va a dar una piedrecita blanca a cada uno de los creyentes. Y en esa piedrecita va a estar el nombre de cada uno. Y solamente Él va a saber, dice, el nombre. Yo no voy a poder saber el nombre que el Señor le va a dar al hermano Abraham. ¿Quién sabe? A lo mejor le vuelve a llamar Abraham o le cambia otro nombre. Yo no sé, ¿verdad? El nombre que el Señor me va a poner. Y nadie más va a saber. Cada quien va a tener su piedrecita ahí, hermanos, sin duda, viéndola y guardándola. Solo esperando, no vaya a ser que allá, hermanos, haya otro. El Señor tiene nombres para todos. Allá no va a haber muchos Juanes, allá no va a haber muchos Davids, allá no va a haber muchos Abrahams que abundan, ¿verdad? Que por aquí para allá todos tienen el mismo nombre. Entonces, allá no, hermanos amados, cada quien va a tener su propio nombre. Y entonces el Señor va a llamar. Y así lo está haciendo ahora. Él llama a sus ovejas. Amén. Por eso Él está llamando a aquel que está perdido, porque Dios quiere que usted sea una ovejita de Él. Por eso le está llamando que venga ante su presencia y se humille delante de Él y reconozca que Jesús es el Señor para que Él le pueda dar la salvación en la vida eterna. Y como ha sacado fuera todas las propias, dice, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Ahora, esto es lo que el pastor hace. Él solamente llama, él abre la puerta, hermanos, y se va. Y va delante de las ovejas y las ovejas le siguen. Por eso es necesario, hermanos, que nosotros sigamos a Jesús. Sigamos al Señor, amados hermanos, y también tenemos un pastor, ¿verdad? Hay, hermanos, una iglesia donde nosotros nos congregamos. Usted, ¿verdad?, debe tener el lugar. Ahora, pues por causa de la pandemia no podemos reunirnos en una congregación de que esté nuestro pastor ahí dándonos la palabra del Señor, pero sí, hermanos, lo hacemos en nuestros hogares ahora, gracias a Dios. Como decía alguien, ¿verdad?, las iglesias, o muchos, o alguien tal vez ha pensado que las iglesias se cerraron, pero realmente se ha abierto una iglesia en cada hogar. Amén. Entonces, hermanos amados, eso es de mucho más bendición. Amén. Porque en todas las casas, hermanos, si usted no lo está haciendo, amado hermano o amigo, reúnase con su familia y alabe el nombre bendito del Señor. Es lo que nosotros hacemos aquí, ¿verdad? Y lo que la iglesia, el Espíritu Santo está haciendo, tanto acá en San Francisco, y sabemos de muchos otros hermanos en el área que también lo hacen. Amén, que se reúnen en las casas o algunos pocos en la iglesia y así alaban el nombre bendito del Señor. Entonces,
nosotros también debemos de obedecer a nuestros pastores, dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 13. Ahí que obedezcamos cuando nuestro pastor nos da una orden. Hermanos amados, nosotros debemos de estar, ¿verdad?, atentos y asistir, ¿verdad? Ahora pues nuestro pastor, nuestro hermano Margarito, pues nos ha dado algunas indicaciones de qué hacer, de que nos reunamos o de que vayamos por grupos a orar a la iglesia, y hay que hacerlo, amén, con amor, porque hermanos, estamos obedeciendo al Señor cuando seguimos las instrucciones de nuestro pastor, porque esto es lo que dice la Biblia acá, que seguir al pastor. Claro, ¿verdad? Cuando siempre y cuando esté viviendo la palabra, nos esté guiando hacia Dios, tenemos que seguir. Ya si se está torciendo, pues que se vaya solo. Pero a la verdad, aquí el Señor va delante de nosotros, donde quiera que vayamos. Miqueas 2:12, vamos a ver qué nos dice ahí la bendita palabra de nuestro Dios. Si le alaba, se goza. Hermanos, el Señor, Él es un Dios vivo. Hermanos, que se merece la honra y se merece toda la gloria. Miqueas 2:12 dice la Biblia: de cierto te reuniré todo, oh Jacob. Recogeré ciertamente el resto de Israel, pondrélo junto como ovejas de podra, como rebaño en mitad de su majada. Harán estruendo por la multitud de los hombres. Subirá rompedor o abre camino delante de ellos, romperán y pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. Miren qué lindo, su rey, dice, irá delante de ellos, y es nuestro Señor Jesucristo, nuestro rey, el que va delante, hermanos, de su pueblo. Moisés le dijo, hermanos, al pueblo de Israel, hermanos, que Jehová iba a ir delante de ellos, que Jehová iba a acompañarlos en todo el camino. Y hermanos, nos dice la Biblia que el ángel del pacto iba, hermanos, al frente, hermanos, de Israel. Amén. Él iba delante guiándolos por el camino, hermanos, en una nube, en una columna de nube. Ahí iba el Señor, hermanos, guiándolos. Y dice la palabra del Señor que la nube se movía por el desierto, y era el ángel que iba ahí, hermanos amados, y él era el que los guiaba. Amén. Y cuando la nube, dice la palabra del Señor, que se detenía en cierto lugar, eso significaba que ahí tenía que detenerse el pueblo. Y empezaban a montar el campamento, hermanos, el tabernáculo, cada quien sus tiendas, hermanos, y ahí estaban, hermanos, adorando al Señor. Ahí estaban hasta que la nube se empezaba a mover, hermanos, era señal de que había que levantar el campamento y había que moverse a donde el ángel del pacto los guiara. Y entonces el pueblo se levantaba, preparaban todos y la nube empezaba a caminar y los guiaba. Así nos guía el Señor Jesucristo a cada uno de nosotros. Ahora dice la Biblia, hermanos, que al extraño no seguirán, antes huirán de él, dice, porque no conocen la voz de los extraños. Y ahí el peligro, hermanos, de que muchas personas, a veces, como se dice, les endulzan el oído. Hay gente, hermanos, que son extraños, como lo dice la palabra del Señor aquí, que andan invitando a la gente a que se vayan y le dicen, vente para acá y vente para allá con nosotros, y vas a tener esto, vas a tener ministerio, vas a servir, vas a hacer el otro, pero si Dios no lo ha llamado, va a fracasar. Donde uno está, ahí va a florecer, hermanos amados, y el Señor lo va a bendecir a uno cuando uno es obediente a la palabra del Señor. Muchos dicen, mira, Dios te va a dar esto, Dios te va a dar el otro, pero tienes que venir acá, o vente a este retiro, y aquí el Señor te va a dar, hermanos. El enemigo, el diablo, dice la palabra del Señor, que se muestra como ángel de luz. Yo tuve esa experiencia cuando empecé en el evangelio, hermanos, de una supuesta hermana que según ella tenía el Espíritu de Dios, y que vino un falso profeta y le habló y le dijo, ¿sabes qué? Tienes que meterte en ayuno y vigilia y en oración y por tantos días y vas a estar ahí. Lo que pasó fue que se endemonió porque ella andaba en pecado delante de Dios y escuchó a este falso profeta y la llevó, hermanos amados, y ya ella me habla y hermanos, por el espíritu de adivinación,
ahí estaba, hermanos, y me dijo muchas cosas que solamente yo sabía. Bueno, nuestro Señor, Él lo sabe todo. Amén, pero hablando humanamente, esta mujer, hermanos, me dijo cosas, hermanos, que yo había hecho, y entonces estaba, hermanos, hablando el espíritu, pues, de adivinación que ella tenía. Y entonces ella me dijo qué había yo hecho durante el día y cómo me había movido y todo, hermanos. Entonces dijo que ella estaba en ayuno, que estaba en oración y que iba a estar vigilando esa noche y que si yo quería acompañarla. Y entonces le dije, está bien, porque vivíamos ahí en el mismo lugar, en los mismos apartamentos. Le dije, está bien, vamos a vigilar. Yo conocía a la señora de siempre. Entonces, hermanos amados, y empezó a hablar cosas, y empezó según a profetizar, y me dijo que el Señor me iba a dar a mí los 7 dones de su espíritu, y ahí el error, porque no son 7, son 9, los que encontramos en la palabra del Señor, que me iba a dar de todo, según ella, pero yo dije en mi corazón, pero realmente ni siquiera yo conozco, porque yo era muy nuevo en el Evangelio. Y entonces yo dije, yo ni siquiera conozco, ¿verdad?, lo que son los dones o para qué funcionan. Hermanos, porque si alguien quiere un don del Espíritu, es bueno pedirlo al Señor, pero debe saber, hermanos, qué es lo que está pidiendo. Porque por eso es que muchos no reciben, amén, porque piden mal. Pero no me voy a entrar en ese tema. Entonces, el punto es de que esta mujer hablaba y yo le empecé a seguir la corriente. Y empezó a hablar muchas cosas, hermanos. Entonces, el Espíritu de Dios que ya moraba en mí, a pesar de que yo era muy nuevo y no conocía la Escritura, pero yo empecé a sentir un rechazo a esas palabras. Yo empecé a sentir que eso no venía de Dios, y empezó a hacer muchas cosas ahí, hermanos, que estaban fuera de la Escritura. Y entonces, lo que me molestó fue que cuando estábamos orando a la media de oración, hermanos, que nos levantáramos y que había que ir a reprender no sé qué cosa. Y entonces a otros mismos hermanos que vivían ahí. Entonces eso me pareció a mí confuso. Y después, hermanos, yo me postré a orar y fue otra vez a molestar, y ya no le quise yo hacer caso. No quise oír la voz de los extraños. Y entonces, hermanos amados, pero gracias a Dios, como dijo un hermano ya maduro en el Evangelio, gracias a Dios, dijo, que no te endemoniaste, porque esto era el demonio, dijo, y él me explicó un poco qué era lo que estaba pasando. Y gracias a Dios, dijo, que Él te guardó y te cuidó acerca de esto, porque, hermanos, fuera ahora yo conozco lo que dice la Escritura y hubiera podido entender mejor, ¿verdad?, con un poco de más discernimiento. Por eso nosotros no nos debemos dejar llevar por cualquier cosa. Por eso debemos siempre estar, hermanos y amigos, estudiando la palabra, atentos a lo que el Señor nos dice. Porque de lo contrario vamos a ser, hermanos, confundidos. Vamos a ser arrebatados de las manos del buen pastor si nosotros nos dejamos. Pero las verdaderas ovejas dice que no siguen a los extraños. Alguien va a decir, vente acá. A los jóvenes, hermanos, es fácil de que se los lleven a veces cuando no están firmes en el Evangelio. Uno conoce, vienen acá, le dice, vente, vamos a hacer un grupo musical allá y vamos a hacer esto y vamos a salir, y rápido se los llevan de la iglesia. Amén. Por eso dice la palabra del Señor que debemos de tener mucho cuidado con el engaño. Entonces, esta parábola les dijo Jesús, mas ellos no entendieron qué era lo que les decía. Miren, hermanos, el Señor les estaba hablando cosas muy claras, pero ellos, dice, aquí habla de los líderes, ellos no entendieron nada de lo que Jesús les estaba diciendo, porque ellos, hermanos, estaban ciegos. Y veamos un pasaje, Isaías 56:11, es bastante fuerte, hermanos, la manera como el Señor se refiere a estos falsos. Y esos perros, dice, comilones, no conocen hartura, o sea, no tienen llenadera. Y los mismos pastores, dice, no supieron entender. Está hablando de los líderes de Israel. Todos ellos miran a sus caminos, cada uno a su provecho, cada uno por su cabo, por su lado. Y aquí está fuerte. Sus atalayas, dice, son ciegos.
Todos ellos son ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Este es el verso 10 del capítulo 56. Y entonces, hermanos, la reprensión es fuerte. Todos son ciegos, dice. ¿Por qué? Porque no ven el peligro, porque no denuncian las cosas. Todos ellos perros mudos, dicen, no pueden ladrar, o sea, no hablan, hermanos, la palabra. Por eso el Señor los compara como perros mudos, que aman el dormir, echados están. ¿Ve? Creo que conocemos perros que son así. ¿Ve? Que les gusta estar durmiendo y, hermanos, y a veces pasa gente y ni cuenta se da. Ahí están durmiendo y no se levantan. Y hay otros que solamente sienten que alguien va por ahí, salen corriendo, hermanos, a ladrar por lo menos. A veces son chiquitos, pero tienen valor. Y ahí están, aunque sea, por lo menos ladran. Y hacen ver, hermanos, que algo está pasando. Pero otros perros solo durmiendo se la pasan. Y no dicen nada. Entonces es fuerte, hermanos, como el Señor reprende, hermanos, a esos falsos líderes que estaban ahí, y ellos dicen, no entendieron, hermanos amados. Ahora volvió después a decir, de cierto os digo, aquí vuelve a repetir la misma frase, dice, yo soy la puerta de las ovejas. Amén. Entonces, él, hermanos amados, puede ser el buen pastor y él mismo puede ser la puerta, y no está hablando que es la puerta por donde nosotros entramos, sino que está diciendo, hermanos, que solamente a través de él, hermanos, podemos alcanzar la salvación. Amén. Como para entrar, hermanos, a nuestra casa, la manera correcta es entrando por la puerta. Amén. Así, para entrar, hermanos, al reino de los cielos es solamente a través de Jesucristo. Dice la Biblia, hermanos, que cuando Jacob luchó con el ángel, hermanos, en Betel, él luchó, dice, toda la noche hasta que ya amanecía. Y él ahí dice, pero hermanos, cuando iba antes, hermanos, él tuvo un sueño. Ahí en ese mismo lugar, dice, vio una escalera. Hermanos, que estaba, hermanos, desde la tierra hasta el cielo y una puerta abierta. Y él temblaba, dice, cuando vio esa visión. Si quieren, leamos ahí en Génesis 28, 17. Ahí nos habla la Biblia, hermanos, de este sueño, de esta visión, hermanos amados. Y tuvo miedo, dice, y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa, dice, que casa de Dios y puerta del cielo. Miren, hermanos, qué lindo. Por eso la iglesia se llama Iglesia del Espíritu Santo, casa de Dios y puerta del cielo. Miren qué nombre más lindo. Amén. Amén. Y entonces, hermanos, puerta del cielo. Amén. Está hablando de Jesucristo. Hermanos, que Él es la puerta del cielo. Es la puerta para entrar a la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces dice, por eso Mateo 7:13 dice que, hermanos, procuremos entrar por la puerta estrecha, porque ancha es y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van por ahí. Todos los que antes de mí vinieron, dicen, ladrones son y robadores, mas no los oyeron las ovejas. Hermanos, ahora muchos falsos cristos se han levantado. Y en aquel tiempo, hermanos, muchos, hermanos, Gamaliel, creo fue el que en el libro de los Hechos, capítulo 5, versos 36 y 37, él les aconsejó, hermanos, a los judíos. Y les dijo, hermanos, que ahí se había levantado un par de hombres, hermanos, diciendo ser alguien. Y vamos a leerlo, hermanos, para verificar lo que estoy hablando. Y les dijo, varones israelitas, mirad por vosotros acerca de estos hombres en lo que habéis de hacer. Porque antes de estos días se levantó Teudas, este era un hombre, diciendo que era alguien, al que se agregó un número de hombres como 400, el cual fue matado, y todos los que le creyeron fueron dispersos y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del empadronamiento, y llevó mucho pueblo tras sí. Pereció también aquel, y todos los que consintieron con él fueron derramados.
Entonces aquí habla de aquellos que vinieron antes de Jesús, o sea, diciéndose ser alguien, pero murieron, dice, y fueron dispersadas las ovejas. Pero cuando Él vino, hermanos, miren, ya la iglesia ya lleva, hermanos, casi 2000 años. A veces decimos más de 2000 años, pero no es correcto. Porque, hermanos, hace 2000 años que nació el Salvador. Pero la iglesia no se formó sino hasta el 36. Por ahí, año 33 o 36 de esta era, de la era cristiana. Entonces, hermanos, todavía no se cumplen los 2000 años. Pero quedamos en ese número, 2000 años. Y hermanos amados, entonces Él está diciendo, hermanos amados, estos vinieron, pero lo que les quería decir es que Jesucristo vino, hermanos, digamos hace 2000 años, y hasta hoy la iglesia sigue de pie y aquí estamos. ¿Cuántos no han pasado y han sido formados, hermanos, como iglesia? Ellos siguen siendo la iglesia porque han creído en el Señor Jesucristo, aunque ya hayan muerto. Amén. Pero nosotros seguimos hacia adelante hasta que Cristo venga. Yo soy la puerta, dice, el que por mí entrare será salvo. Y entrará, dice, y saldrá y hallará pastos. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es, hermanos, el que nos da la salvación solamente a través de Jesucristo. El apóstol Pedro, él le dijo a la gente, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Amén. Y el que entre, dice, y salga y va a hallar pastos. Los pastos es la palabra del Señor, hermanos amados. Y él sigue diciendo, el ladrón, dice, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Aquí el ladrón puede ser un falso pastor, hermanos, un falso líder. Hermanos, que primeramente hurta, hermanos, roba. Hay muchos que van y le roban el dinero a la gente. Matan, hermanos, espiritualmente a las personas. Destruyen, hermanos, aquel poco de vida espiritual que haya tenido. Pero también hace alusión, hermanos, al diablo. El diablo es el ladrón. Él es el que hurta, el que mata, el que destruye. Él viene a robarnos el gozo, la paz que hay en nuestros corazones. El diablo quiere matar espiritualmente al creyente. Él quiere destruir, hermanos, la obra de Dios. Amén. Y si nosotros le damos lugar, hermanos, Él lo va a hacer. Por eso dice la Biblia, hermanos, que nos sometamos a Dios, que resistamos al diablo y que Él va a huir de nosotros. ¿A cuántos no ha destruido el diablo, amados hermanos, por causa del pecado? Todo aquel que le ha dado lugar al diablo, hermanos, ha caído en su trampa y el diablo lo ha destruido. ¿A cuántos no ha matado el diablo, hermanos, literalmente, engañándolos? Hermanos, que la vida es alegre, que vayan a la cantina, que se emborrachen, hermanos amados. ¿Cuántos no han muerto, hermanos, por estar tomando? Creo que nosotros conocemos a personas, tal vez han sido amigos nuestros que han muerto, hermanos, por andar borrachos. O salen de la cantina manejando, van, hermanos, y tienen un accidente y ahí se mueren. Y es el diablo que nos ha matado. Y lo peor es que muchos han estado en la iglesia y se han ido, hermanos, y han sido destruidos por el diablo. Eso es lo que el enemigo quiere. Eso es lo que, hermanos, el diablo ha hecho desde el principio. El diablo quería matar a Jesús. Solamente nació, hermanos, y cuando aquellos magos llegaron del oriente a buscar al rey de los judíos, hermanos amados, el diablo estaba en Herodes. Y él, hermanos, firma un edicto que mataran a todos los niños menores de 2 años. Y ahí querían matar a Jesús. Creció, hermanos, y empezó su ministerio. Ahí estaba la gente, hermanos, que querían despeñarlo, que querían matarlo. Y eso es lo que ha hecho el diablo siempre. Hermanos, matar. ¿A cuántos de los discípulos del Señor no mataron? Amén. El diablo no estaba contento, hermanos, que estuvieran predicando la palabra. Y él usó a los líderes, él usó a la gente para que mataran a los siervos de Dios. Y esto es lo que está pasando en ese tiempo, en el tiempo que vivimos. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida
y para que la tengan en abundancia. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna. Todo aquel que se humilla y le entrega su corazón, Él lo perdona y Él le da vida en abundancia. Yo soy el buen pastor, dice, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Él amó tanto, hermanos, al pueblo, que Él dio su propia vida, hermanos amados. Hermanos amados, ¿por qué Dios no usó un ángel? ¿Por qué Dios no usó otro medio, hermanos amados? Sino que Él tuvo que usar a su único hijo, porque Él quería mostrar verdaderamente el amor, hermanos, hacia nosotros. El verdadero amor, hermanos, es arrancar de sí, hermanos, aquello que es más preciado para nosotros. Amén. Amén, pero a veces no lo hacemos. Pero Dios, Él arrancó, hermanos, a su propio hijo de su seno y lo entregó, hermanos, para que muriéramos, para que Él muriera por nosotros. Amén. Hermanos amados, yo les decía, creo, a los jóvenes, hermanos, en una ocasión que nosotros somos ingratos porque a veces no queremos dar lo que tenemos. ¿Verdad? Si alguien vemos a un necesitado, digamos que tiene frío, ¿verdad que no saca su mejor suéter y se lo da? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hago? Porque no tenemos amor. Hermanos, vamos y buscamos tal vez el viejito, si es que le damos algo, ¿verdad? Que ya no nos sirve y lo agarramos y le decimos, ok, te voy a dar este. Pero, hermanos amados, no lo hacemos. Alguien que llegue, hermanos, y realmente deberíamos de aprender, hermanos, a amar mejor. Porque a veces nos piden, hermanos, lo que tenemos. Una ocasión he tenido yo en mi vida y gracias a Dios no rehusé a hacerlo. Agradezco al Señor porque Él me permitió, hermanos. Había alguien, una persona indigente, estaba necesitada. Yo iba llegando a mi casa, me dice, tengo frío, dame tu chumpa. Y gracias a Dios yo no titubeé, me quité la chumpa que llevaba y se la di. Yo me sentí muy contento de haberlo hecho, pero eso no es nada, amados hermanos. Lo que Jesús hizo, hermanos, dar su propia vida. Yo soy el buen pastor, dice, porque Él tiene cuidado de sus ovejas y Él dio su propia vida. Mas el asalariado, dice, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, dice, ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y esparce las ovejas. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Es aquel que no se preocupa, hermanos amados, por el rebaño. Pero vamos a avanzar, hermanos. Quiero enfocarme un poquito más adelante. Y Él dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Amén. Nosotros conocemos al Cristo de la gloria, hermanos. Amén. Pero qué bueno que Él nos conozca. Por eso la importancia de que realmente nosotros nos entreguemos a Dios de corazón. Porque yo puedo decir, hermanos, que conozco a Dios, pero realmente Dios me conoce a mí. Esa es otra cosa, hermanos. Ese es el punto importante. Hay un hermano que se llama Paul Washer y él decía, hermanos, yo puedo decir que conozco, decía al presidente de los Estados Unidos, George Bush, creo que era el presidente en ese tiempo. O yo puedo decir, hermanos, yo conozco al señor Donald Trump, porque lo he visto en la televisión, lo he visto en las revistas. Entonces, cualquiera que lo mire en la calle va a decir, ahí va el presidente. Pero él me conoce a mí. No está. Y él decía, ponía este ejemplo, yo puedo llegar a la Casa Blanca y decirles, ¿saben qué? Yo quiero platicar con el presidente porque yo lo conozco a él. Pero ellos van a decir, ¿y tú quién eres? Para que el presidente salga y hable contigo. Me van a sacar y me voy a tener que ir. Pero si el presidente me conoce a mí y él es mi amigo, entonces yo puedo llegar y decirle, ¿sabes qué? Ahí te está hablando Armando Monzón. Y como el presidente él es mi amigo, entonces él va a salir y, oh sí, déjenlo pasar, yo lo conozco a él. Entonces lo van a dejar entrar porque él lo conoce.
Este es un ejemplo, hermanos amados, porque yo puedo decir, yo conozco a Dios, pero Dios me conoce a mí, me ha reconocido Él a mí como hijo. Porque si yo realmente soy hijo de Dios, entonces Él va, oh, sí, es mi hijo, déjenlo que pase. Amén. Pero entonces, hermanos amados, no es solamente de que decir, le conocemos. Porque aquí dice, hermanos, yo conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Como el Padre me conoce, dice, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas, dice, que no son de este redil. Aquellas también me conviene traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Qué precioso, hermanos, es el Señor, porque cuando Él vino a morir directamente por el pueblo de Israel. A lo suyo vino, dice, pero los suyos no le recibieron. Entonces ahí fue el problema para Israel. Porque Él venía, hermanos, por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero Él aquí está hablando, pero también tengo otras ovejas. ¿Quiénes serían esas ovejas? Éramos nosotros, amados hermanos, el pueblo gentil. Por eso dice, también tengo otras ovejas que no son, o sea, no son judíos, no pertenecen a este redil. Aquellas también me conviene traer y oirán mi voz y habrá un rebaño, dice, y un pastor. Él estaba pensando, hermanos, en nosotros, no solamente, hermanos, en los judíos, sino que también en nosotros, para que tuviéramos vida eterna, hermanos. Aleluya, qué bueno es el Señor, porque si Él solamente hubiera venido por los judíos, ¿a dónde hubiéramos quedado nosotros? Pero Él dice, no, yo tengo otras ovejitas. Y aún el Señor tiene ovejitas allá afuera. Aún el Señor tiene ovejitas de las que están escuchando, de las que están viendo, hermanos, que pueden venir al camino del Señor solamente con, hermanos, humillar su corazón al Señor. Decirle al Señor que reconocen que han pecado y que han fallado y que necesitan la salvación del Cristo de la gloria. Hoy más que nunca hay caos en el mundo. La gente tiene miedo, tiene dolor, pero hermano, la iglesia debe estar tranquila. Yo estoy tranquilo, porque yo sé que el Señor está conmigo. Él es mi paz. Y el Señor quiere dar esa paz a cada uno. Así que si hay alguien que quiere recibir al Señor Jesucristo en su corazón y ser parte de ese redil, ser una ovejita del Señor, amados hermanos, a los amigos que están escuchando y nos están viendo, yo quiero que usted ahí donde esté pueda entregar su vida al Maestro. Que ahí pueda meditar en sus caminos, que aquel que no se ha reconciliado hoy pueda reconciliarse con el Señor Jesús y decirle, Señor, yo reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti, como dijo el hijo pródigo. Amén. Siempre lo digo, lo repito, hermanos, cuando uno invita a alguien que entregue su corazón o que haga una oración, esa oración no lo va a salvar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz y su confesión de fe. Pero esto le puede ayudar, y si alguien quiere recibir a Jesús, puede orar conmigo y decirle, Señor Jesús, en esta hora vengo delante de ti. Reconozco que soy un pecador y que no soy de tu redil, pero hoy vengo delante de tu presencia y te pido que perdones todos mis pecados, que limpies mi vida, que me purifiques. Yo quiero ser una oveja tuya. Te doy gracias por haber muerto por mí en la cruz del Calvario, por haber entregado tu cuerpo y haber derramado tu preciosa sangre para perdonar nuestros pecados. Gracias por la oportunidad que me das de poder recibir la vida eterna. Hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Y reconozco que sin ti nada soy. Y te pido, Padre, que me ayudes para seguir hacia adelante. Hoy quiero caminar contigo. Hoy quiero seguirte. Quiero que tú seas mi pastor. Yo oiré tu voz e iré por donde quiera que tú vayas. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos a ti la gloria. Te damos a ti la honra, bendito Señor. Gracias porque un día nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable.
Gracias, Señor, porque tuviste misericordia de mi alma. Hoy te pido, Señor, por cada alma, Padre, que nos ve, que nos escucha. Por aquellos, Señor, si alguien, Dios mío, vino a ti, Señor, a través de esta palabra, que haya tocado su corazón. Que sea una nueva criatura, Padre, que tú, Señor, lo cambies, lo moldees, lo hagas a tu semejanza nuevamente, Señor. Si alguien se ha reconciliado contigo, Padre, que le perdones. Perdónanos, Señor, porque todos pecamos, todos fallamos. Bendice a mis hermanos y amigos, Señor, en todo lugar en el mundo, cualquier lugar que se encuentren, Padre. Si alguien está enfermo, Padre, en el nombre de Jesús, que sea sano. Si alguien tiene cadenas, sean rotas, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te pido, mi Señor, que tú guardes el pueblo, Padre. Que bendigas tu iglesia, Señor. Bendice cada iglesia en el mundo, Padre. Cada hermano, cada hermana que está doblando rodillas, Señor. Guárdalos y guárdalos en todo momento, Padre Santo. Bendice, Señor, a mis amigos, Señor, a mis hermanos, Padre, a todos en el nombre de Jesús. Bendice la iglesia, el Espíritu Santo. Bendice mi pastor, Señor, el hermano Margarito. Bendice mi hermano Castro, nuestro pastor general, Señor, aleluya. Bendice los ministros, Señor, los predicadores. Cada predicador que está llevando el mensaje de salvación a través de las redes sociales, de la manera que sea, Padre. Bendice, Señor, a cada iglesia en el mundo, Señor. Bendice a cada país. Te ruego por las almas que están yéndose, Señor. Dios mío, sin ti. Padre, por aquellos que todavía están vivos, por los que han muerto, Señor. Ya no hay, Señor, salvación si no te recibieron. Ya no hay oportunidad, Padre. Pero aquel, Señor, que todavía está vivo, que pueda arrepentirse, Señor, y ser salvo de la ira, de la condenación, Padre Santo. Guárdanos, Padre, y ayúdanos a seguir hacia adelante. Ayúdame para seguir llevando el Evangelio, Señor, al mundo. Usa mi vida, Padre, con las palabras en mis labios. Bendice este hogar, Señor. Bendice esta familia. Bendice cada hogar en el mundo, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este privilegio. Señor, muchas gracias, Padre, porque nos permite, Señor, honrar y glorificar tu nombre, aunque sean cerrados en nuestros hogares, Padre, pero hay gozo, hay paz en nuestro ser, Dios mío, porque tú vives en cada uno. Muchas gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y amigos que han visto esta transmisión y han oído esta palabra, Señor, que la guarden y la atesoremos, Señor, y podamos caminar contigo. Muchas gracias te doy, Señor. Amén y amén. Gracias, Padre eterno. Y así que, amados hermanos, amados amigos, que Dios les bendiga y que el Señor sea bueno con cada uno de nosotros y síganos acompañando durante la semana. Seguiremos llevando más palabra de Dios y espero que ustedes puedan acompañarnos y así que el Señor les bendiga y quedamos despedidos de esta transmisión.